¿Qué pasó realmente en una batalla medieval? No la versión de Hollywood, con espadas relucientes y héroes en cámara lenta, sino la verdad desnuda, cruda y sucia. Olvídate de armaduras perfectas, música épica o duelos elegantes. Las batallas medievales eran un desastre sangriento, un caos de miedo, sudor y muerte. Si alguna vez te preguntaste cómo era estar en una, prepárate para descubrirlo. No había gloria, solo supervivencia y la mayoría de las veces ni siquiera eso. Vamos a sumergirnos en el barro, el terror y la realidad brutal de pelear en la Edad Media. Y créeme, no es como te lo contaron. Si eras un soldado raso, probablemente un campesino con más callos que entrenamiento, tu día comenzaba mal. Estás parado en un campo fangoso, con un casco que te aprieta la frente y un gambesón acolchado que te hace sudar como si estuvieras asando pan. La señal para atacar, un toque de cuerno, apenas se escucha. El trompetista, el tipo más listo del ejército, está a salvo en la retaguardia, lejos del desastre. Los cronistas de la época, como Froissart, decían que los trompetistas tenían la mayor esperanza de vida en el campo, solo superados por los nobles que planeaban estas guerras desde sus castillos. En los primeros 15 segundos de la batalla, la mitad de la primera línea tropieza con sus propias botas, con raíces ocultas o con los pies de sus compañeros. Los campos medievales, como los de Teuton en 1461, eran lodazales traicioneros, llenos de charcos y hierba resbaladiza, listos para tirarte de cara al suelo. Nada grita guerrero temible como caer de bruces y gemir: «Mi tobillo, maldita sea». No cargas como un héroe de leyenda, avanzas arrastrando los pies, empujado por una masa de soldados nerviosos con las rodillas débiles tras horas en formación. El tipo a tu lado respira como si estuviera a punto de desmayarse, apestando a ajo, sudor y puro terror. En la Edad Media no había pastillas para el aliento, lo que podría explicar por qué todos gritaban tanto. Era la única forma de respirar sin inhalar el menú del día de tu compañero. Todos gritan, pero nadie sabe qué están diciendo. Los estudios modernos sobre combate sugieren que el 70% de los soldados hacían ruidos involuntarios, desde alaridos hasta sollozos, que ni recordaban después. Si pudieras traducir esos gritos, sonarían como: «Mamá, sácame de aquí», o «Por Dios, me arrepiento de todo». Entonces llega el primer golpe. Un escudo enemigo choca contra el tuyo y tus oídos zumban como si hubieras metido la cabeza en una forja. El ruido es ensordecedor. No hay música heroica, solo un torbellino de gruñidos, alaridos y metal golpeando metal o carne. Tus brazos tiemblan por bloquear el ataque. Tus bisnietos nacerán con ese temblor. A los 2 minutos, el plan de batalla, ese que el capitán gritó con tanta confianza, se desvanece. Tu único objetivo es simple: mantente en pie. Caer significa morir pisoteado por tus propios compañeros o aplastado por el enemigo. El suelo está resbaladizo por sangre, vómito y quién sabe qué más. El sol te cocina dentro de tu gambesón, una sauna portátil que te hace perder kilos de sudor o, si no tienes cuidado, la vida. La batalla de Agincourt en 1415, por ejemplo, se libró en un campo tan embarrado que los soldados franceses se hundían hasta las rodillas, convirtiendo cada paso en una lucha. Tu mundo se reduce a los pocos metros a tu alrededor. Ves los ojos aterrorizados del hombre frente a ti, tan confundido como tú. En ese instante, ambos saben que quien dijo que la guerra era gloriosa merece un lugar especial en el infierno. Pero esto es solo el comienzo. Si sobrevives al choque inicial, te espera la siguiente verdad brutal. El combate medieval no era un duelo elegante. Era una melee salvaje, más parecida a un tumulto en una taberna que a un torneo de esgrima. Olvídate de enfrentarte 1 contra 1. Aquí, 5 contra 1 era una estrategia válida, no una trampa. Los caballeros no seguían un código de honor, seguían el código de «quiero volver a casa vivo», que anulaba cualquier idea romántica. El espacio era tan reducido que usar tu espada con estilo era imposible. Estás apretado hombro, con apenas 15 centímetros para moverte. Los grandes arcos de espada de las películas no existían. En cambio, apuñalabas torpemente hacia adelante, como si intentaras pinchar a alguien en un mercado abarrotado. Pero las espadas rara vez mataban. Los análisis de tumbas medievales, como las de Teuton, muestran que la mayoría de las heridas mortales eran golpes descendentes en el cráneo o el cuello,
justo lo que pasaba cuando alguien caía y los demás lo aplastaban. La estrategia medieval no era derrotar al enemigo con honor, sino derribarlo y golpearlo hasta que dejara de moverse, luego golpearlo una vez más por si acaso. El pomo de la espada, esa bola de metal pesada en el mango, era más útil que la hoja. Los expertos lo llaman golpe asesino, un movimiento donde agarras la hoja y usas el pomo como martillo para aplastar cascos o rostros. Es el nombre más honesto de cualquier técnica de combate, directo y sin rodeos. El casco salvaba vidas pero traía sus propios problemas. Limitaba tu visión a una rendija estrecha, convirtiendo el mundo en un túnel borroso. Bajo el sol, la temperatura dentro de un casco podía superar los 40 grados Celsius en 20 minutos. En batallas como Hastings en 1066, muchos caballeros murieron no por heridas, sino por agotamiento térmico, cocinados dentro de sus armaduras como langostas en una olla. Si caías en ese caos, tenías 2 segundos para levantarte, no por una regla, sino porque ese era el tiempo antes de que las botas empezaran a pisotearte o una lanza encontrara un hueco en tu armadura. Las excavaciones en campos de batalla, como Visby en 1361, muestran cuerpos boca abajo en apenas centímetros de barro, asfixiados tras una caída, no por heridas dramáticas. Las heridas venían de ángulos inesperados. Tu armadura podía detener una espada de frente, pero ¿y el golpe desde atrás o desde un lado? Un combatiente típico recibía ataques desde 3 direcciones diferentes en un minuto. Tu cabeza giraba intentando seguir las amenazas, lo cual era irónico, porque evitar que tu cabeza literalmente volara era el objetivo principal. El aplastamiento, el pisoteo y la desorientación mataban más que las habilidades de combate. Si por algún milagro sobrevivías a esta locura con tus extremidades intactas, tu próximo desafío era lidiar con las armas que volaban hacia ti. Las armas medievales no eran las obras maestras pulidas de los museos, eran herramientas toscas diseñadas para romper todo lo que se interpusiera en su camino. Escudos, armaduras, huesos. Las hachas de batalla eran básicamente las mismas que usabas para cortar leña, solo modificadas para destrozar humanos. No necesitabas entrenamiento sofisticado. Golpea fuerte, apunta cerca y la física hacía el resto. Pero había un problema. Una vez que el hacha se clavaba en un escudo o en un torso, a menudo se quedaba atascada. Las tumbas de batallas como Taughton muestran que muchos portadores de hachas murieron mientras intentaban liberar su arma, atrapados como si su teléfono se hubiera quedado sin batería al 99%. Frustrante y mortal. Las lanzas eran el arma más común, usadas por hasta el 70% de las fuerzas en algunos ejércitos. Eran baratas, fáciles de fabricar y requerían poco entrenamiento. Un palo de madera con una punta de metal podía producirse en masa, incluso por reinos pequeños. Su ventaja era el alcance. Podías apuñalar a alguien a 2 metros mientras él aún intentaba acercarse, pero en formaciones apretadas las lanzas eran un desastre. Los registros de batallas, como los de Crecy en 1346, mencionan heridas accidentales a aliados, con soldados pinchados más por las lanzas de sus amigos que por las del enemigo. Una lección dolorosa sobre cuidar tu espalda. Literalmente, las masas resolvían un problema que las espadas no podían: la armadura de placas. A medida que las armaduras mejoraban, cortarlas era inútil. La solución era aplastar. Una masa, una bola de metal pesado en un palo, abollaba la armadura hacia adentro, rompiendo huesos sin cortar el metal. Simple, efectivo y aterrador. Los registros eclesiásticos muestran que los caballeros religiosos preferían las masas porque no derramaban sangre, técnicamente cumpliendo las reglas de la iglesia. Lógica medieval pura: no te corto, pero convierto tus costillas en papilla. A Dios le parece bien. Las espadas se llevaban la gloria en las historias, pero eran raras en el campo de batalla. Eran caras, costando tanto como una casa pequeña. Solo nobles y soldados profesionales las llevaban, y no eran indestructibles. Los análisis muestran que muchas espadas se rompían o eran reparadas varias veces. Nada arruina tu momento heroico como que tu espada se parta en dos, dejándote con un palo de metal muy caro. Luego estaban las armas improvisadas, usadas por ejércitos campesinos. Mayales para trillar grano, horcas, incluso palas afiladas, aparecían en batallas como Bannockburn en 1314. Hasta el 20% de los soldados comunes usaban herramientas agrícolas que eran sorprendentemente efectivas. Morir por una pala no era glorioso, pero era igual de definitivo y mucho más humillante. La calidad de las armas variaba. Los nobles tenían piezas forjadas por maestros, pero los soldados rasos usaban armas producidas en masa, propensas a oxidarse o romperse.
Muchas fallaban en combate, dejando a sus dueños buscando alternativas desesperadas. Estas armas no estaban diseñadas para lucir bien, estaban hechas para destrozar cuerpos, y lo hacían con brutal eficacia. La armadura ayudaba, pero no tanto como crees. Una cota de malla podía detener un espadazo una o dos veces, pero un golpe de hacha o maza la doblaba hacia tu carne, convirtiendo tu protección en parte de la herida. Los registros de cirujanos medievales, como los de la batalla de Barnet en 1471, muestran que el 40% de los caballeros con armadura tenían huesos rotos aunque su armadura estuviera intacta. La armadura era como el plástico de burbujas medieval, resistía el primer golpe, pero después solo crujía al romperse. Un golpe en el hombro podía destrozar todo el brazo. Las armas medievales no hacían cortes limpios, desgarraban, trituraban y mutilaban. La mayoría de los que perdían extremidades no morían por la herida, sino por la pérdida de sangre o infecciones posteriores. El cuerpo humano tiene unas 10 pintas de sangre, y perder 2 puede hacerte perder el conocimiento. Los registros sugieren que muchos se desangraban en menos de 5 minutos tras heridas graves. A veces ni sabías que te habían golpeado hasta que tu visión se nublaba y tus rodillas cedían. Las heridas internas, causadas por masas, eran peores que los cortes. No había nada que coser, solo dolor y pánico. Un golpe sólido podía romper órganos, fracturar costillas o causar sangrado cerebral. Los médicos medievales llamaban a estas lesiones el mal oculto, porque el soldado parecía bien hasta que colapsaba. No todas las heridas eran épicas. Los dientes salían volando por golpes en el casco. Los ojos eran arrancados por astillas de escudos rotos. Pequeñas heridas que hoy se cerrarían con puntos se volvían mortales por infecciones. Los registros de hospitales monásticos, como los de Tewkesbury tras la batalla de 1471, muestran que por cada soldado muerto en combate, 3 morían después por infecciones. No había médicos esperando con botiquines. Lo más cercano a la medicina era un compañero atando un cinturón alrededor de tu brazo para detener el sangrado o cauterizando tu herida con una daga caliente. La escala de dolor medieval iba de "puedo seguir peleando" a "por favor, terminen conmigo", con poco espacio intermedio. Los hospitales de campaña, si existían, eran tiendas llenas de paja donde los heridos agonizaban. Los instrumentos quirúrgicos no se esterilizaban. Con suerte, los limpiaban con un trapo. Las tasas de éxito quirúrgico rondaban el 30% y la mayoría de las operaciones eran amputaciones, no porque fueran necesarias, sino porque eran rápidas. El trauma mental era tan devastador como las heridas físicas. Los sobrevivientes, como los de la batalla de Shrewsbury en 1403, describían sentir que sus mentes se fragmentaban, especialmente tras ver o sufrir heridas horribles. A medida que la batalla avanzaba, tu mente te traicionaba. Después de 10 minutos, muchos soldados se preguntaban, ¿dónde estoy? El movimiento constante, los giros para enfrentar amenazas de todos lados y la falta de visibilidad clara hacían que perdieras la orientación. Sin comunicación moderna, las unidades se desorganizaban rápidamente. Los relatos de batallas, como los de Towton, muestran que el 60% de los soldados no sabían en qué dirección estaban tras el choque inicial. Esto explica por qué algunas batallas terminaban con ambos bandos retirándose accidentalmente, como un juego mortal de "tú primero". ¿Ese tipo es amigo o enemigo? Distinguirlos era casi imposible una vez que empezaba el caos. Aunque los ejércitos usaban colores o símbolos, estos se cubrían de barro, sangre y polvo. En el pánico, los soldados a veces atacaban a sus propios aliados. Los registros de Towton sugieren que hasta 1 de cada 10 bajas era por fuego amigo, con cientos de combatientes girando en el campo, tomando decisiones en fracciones de segundo que solían ser fatales. ¿Es mi sangre? Otro momento aterrador era darte cuenta de que estabas cubierto de sangre, pero no sabías si era tuya, de un enemigo o de un amigo. Las salpicaduras de muertes cercanas te empapaban y no tenías tiempo de revisarte mientras alguien intentaba golpearte. Muchos describían la sensación surrealista de estar bañados en sangre y seguir ilesos, mientras otros no notaban heridas graves hasta que colapsaban por la pérdida de sangre. ¿Golpeo ahora o sigo agachándome? Las decisiones se volvían automáticas. Tu mente no podía procesar el caos lo bastante rápido, así que confiabas en la memoria muscular. Los entrenamientos repetitivos tomaban el control, como una danza mortal que tu cuerpo ejecutaba mientras tu mente se desconectaba. Los sobrevivientes, como los de Hastings, decían que no recordaban acciones específicas. Sus cuerpos luchaban mientras sus mentes estaban en blanco. Es como conducir a casa y no recordar los últimos 10 minutos, salvo que en lugar de saltarte un cruce, apuñalaste a 7 personas.
El cerebro humano no estaba diseñado para este estrés. El miedo, la rabia y la confusión se turnaban, dejando poco espacio para la estrategia. Los estudios modernos muestran que bajo estrés extremo, las funciones cognitivas se apagan, dejando solo instintos de supervivencia. Las tácticas planeadas se desvanecían en minutos y empezabas a golpear sombras en lugar de personas. A medida que el agotamiento crecía, tu visión se reducía a un túnel. Ya no veías personas, solo destellos de metal, manchas de color, algo moviéndose a tu izquierda. Amigo o enemigo dejaba de importar. Si se acercaba, lo golpeabas. Los sobrevivientes de batallas como Flodden en 1513 describían este estado donde los humanos dejaban de parecer humanos y se convertían en amenazas. Los psicólogos modernos lo llaman mente de batalla, un estado donde la acción precede al pensamiento. El tiempo se distorsionaba, minutos parecían horas o horas pasaban en instantes. En este caos, tu cuerpo se movía solo, mientras tu mente era puro ruido blanco. Cuando todo se volvía insoportable, muchos tomaban la opción más sensata: huir. Los registros muestran que el 40% de los ejércitos medievales huían antes de que la batalla alcanzara su clímax. Para los soldados rasos no era una vergüenza, era sentido común. Los campesinos seguían el lema: quiero ver a mi familia otra vez. Había un dicho medieval: el cementerio está lleno de héroes, la taberna de corredores. Las batallas a menudo terminaban porque un lado entraba en pánico primero, desencadenando una estampida. En Hastings, las fuerzas sajonas huyeron, se reagruparon y volvieron varias veces antes de la derrota final. Algunos se hacían los muertos, fingían heridas o pedían clemencia. Un soldado francés en la batalla de Formigny en 1450 sobrevivió escondido dentro de un caballo muerto durante horas. No es una historia heroica para tus nietos, pero funcionó. Huir tenía riesgos. Los camaradas podían despreciarte por desertor y con armadura pesada, correr era agotador. Muchos caballeros eran atrapados porque se quedaban sin aliento tras 100 metros. Los que escapaban descubrían que la victoria no era gloriosa, era simple alivio. En las películas, la victoria es vítores y banderas ondeando. En la realidad medieval, ganar significaba estar de pie cuando el polvo se asentaba. No había ceremonias ni medallas, solo el alivio de no estar muerto. Era el juego de las sillas musicales más mortal. Si seguías en pie, ganabas el premio de seguir existiendo. No había ovaciones tras la batalla. Los sobrevivientes estaban demasiado exhaustos, heridos o traumatizados para celebrar. Los campos, como el de Bosworth en 1485, quedaban en un silencio inquietante, con soldados sentados donde caían sin fuerzas para hablar. El típico hurra de victoria era más bien, gracias a Dios, se acabó. ¿Alguien tiene agua? Luego venía lo práctico: limpiarte la sangre de la cara, con suerte no la tuya, revisar heridas que no habías notado, buscar a tus amigos y recoger armas del suelo. La lista post-batalla era sencilla: brazos intactos, piernas funcionando, amigos desaparecidos, enemigos más desaparecidos. Un buen día, considerando las circunstancias. El campo se convertía en un mercado macabro. A los muertos les quitaban armaduras, botas, cualquier cosa de valor, sin importar el bando. El reciclaje medieval era eficiente, nada se desperdiciaba, especialmente si brillaba o cortaba. Celebrabas bebiendo lo que tuvieras a mano para ahogar el dolor físico y mental. Un cronista inglés tras la batalla de Wakefield en 1460 escribió que los hombres bebieron 3 días seguidos, como si quisieran borrar lo que habían visto con cerveza. Las fiestas de victoria eran menos "somos campeones" y más "ayúdenme a olvidar con alcohol". Los heridos llenaban las tiendas médicas, donde sobrevivir dependía más de la suerte que de la medicina. Las tasas de mortalidad superaban el 50% y los cirujanos decidían rápido: puede vivir o probablemente no. Días después, los soldados seguían luchando en sus sueños, despertando entre gritos, golpes y confusión. Los campos quedaban marcados por años, con huesos y metal emergiendo del barro siglos más tarde. La victoria no era un final feliz, sino el inicio de otra batalla, contra el trauma, el dolor y los fantasmas que dejaba la guerra. Porque en realidad, las batallas medievales no eran sobre honor ni gloria, sino sobre sobrevivir al miedo y a la sangre. ¿Y tú? ¿Correrías, pelearías o te esconderías entre los muertos? Déjamelo en los comentarios.